¿Sabían ustedes que Rimuru, en sus quehaceres de rey demonio gobernando su territorio, tuvo la oportunidad de conocer a el elegido, el hombre que tenía la habilidad que representa a los héroes de la historia del mundo? Si tuviera que hacer una semejanza, era la entidad más cercana a el dios Kazuma. Por supuesto, estoy jodiendo. Estamos hablando nada más y nada menos que Masayuki, el héroe de la velocidad de la luz. Es todo un personaje este sujeto, tengo que decir, pues sus características, sus habilidades y sobre todo la suerte derivada de su habilidad especial, elegido, lo convierte en una réplica exacta de la representación de la suerte y la buena fortuna que posee Kazuma en la serie de Konosuba. Si algún día tú te preguntaras qué pasaría si estos dos personajes se conocieran, pues entonces aquí estaría la respuesta descrita de forma canónica. Así que, si te interesa saber cómo Rimuru puso bajo su subordinación a el elegido, por favor acompáñame en este emocionante video. Tenemos que empezar explicando de dónde viene Masayuki. Era un visitante que vino del Japón moderno. Secuestrado de su mundo para llegar a este, estaba completamente perdido. No entendía el idioma en donde había llegado. Todo era muy extraño. No había contaminación y monstruos acechaban por doquier. Tenía hambre. Y desafortunadamente no albergaba entre sus manos o equipaje algo para poder sobrellevarla. Entonces deambuló durante un rato por el pueblo en el que había sido teletransportado. Pensando que ya iba siendo hora de almorzar, decidió acercarse a un restaurante. Quizás entre la basura podría encontrar su almuerzo y también su cena. Había ya deshecho todo su orgullo con tal de sobrevivir. Entonces, mientras buscaba, tuvo la desgracia, aunque muy bien podría ser considerada como la fortuna, de entrar en un restaurante. Y justo en la puerta, una mujer salta hacia sus brazos pronunciando palabras inentendibles. Él no comprendía qué es lo que estaba ocurriendo, pero aún así prestó su ayuda en forma de lenguaje no verbal. Inmediatamente aparece uno de los matones del pueblo y este empieza a decir cosas extrañas. Masayuki no era capaz de entenderlo, y este tampoco. Pero esto no significaba un punto muerto, pues su contraparte seguía hablando y hablando. Una vena en su frente se notó sobresalir. Eso decía que la furia empezaba a corroerlo. Entonces, de repente él dio un paso hacia adelante. No tenía ningún significado aquella acción, pero de repente la voz del mundo sonó en su cabeza. Esta es la misma que Rafael, curiosamente, diciéndole: reporte, Coq. Se ha detectado una actitud valerosa por parte del anfitrión. Por ende, se ha desbloqueado la habilidad elegido. Y después que escuchó la palabra universal, de repente todo empezó a cobrar sentido. Las palabras que entraban por su oreja eran traducidas. Y ahora entendía la situación en la que estaba. Delante había un matón que estaba tratando de intimidarlo y decía que si no se movía inmediatamente le iba a dar una lección de bienvenida al estilo aventureros lo suficientemente tenaz como para que no pudiera trabajar en un par de semanas. Masayuki lo sabía ahora mismo. Se estaba involucrando en una pelea y ni siquiera sabía por qué. De repente se le cruzó la idea de escapar, de largarse de este lugar, pero antes de darse cuenta estaba rodeado por una multitud de espectadores que no le permitirían eso. Había un círculo y estos dos personajes estaban en el centro. No le quedaba más remedio que pelear. Aunque este japonés medía 1,70, su adversario poseía casi los 2 metros. Le ganaba en una cabeza de altura. Sin más remedio para la situación, él se prepararía para la batalla, pero la verdad, en el fondo, era un cobarde. Sería la primera vez en su vida que alzaría sus puños y golpearía a otro ser humano. Entonces él planeó: al diablo con mi reputación, al diablo con los espectadores. Apenas él haga su primer movimiento, yo saldré corriendo de este lugar. Y así, en el momento que vio que su oponente saltó sobre él, apretó las nalgas, se agachó y emprendió una carrera hacia adelante con el fin de escapar. Cosa que fue bastante bienaventurada, pues al momento de correr, su cabeza impactó directamente con el estómago de su adversario, haciendo que éste cayera inconsciente en el piso.
¿Suerte? Seguramente. Pero este no es el poder del guionazo. Todo esto ocurrió gracias a su habilidad de elegido. Este don, por así decirlo, era uno de los más raros que podría obtener un humano a través de la historia. Solamente despertaba en aquellos que estaban destinados a convertirse en héroes. Su rareza era tal como la de aura, inspiración heroica y prisión infinita. ¿Cuáles son sus funciones? Tú te pensarás. La habilidad de elegido te otorga la suerte del putas. Serás tan bendecido como si la mismísima Eris de Konosuba estuviera todo el tiempo en tu bolsillo. Hace exactamente lo siguiente. No importa qué tipo de ataque tú realices, siempre y cuando sea normal, será un crítico, y si es un crítico, será uno fatal. Todos los enemigos que el usuario de la habilidad derrote pasarán a estar de su bando y le jurarán lealtad verdadera. Además, todas las acciones que él realice serán interpretadas de buena manera por aquellos que la escuchen. No importa lo que tú digas, no importa lo que tú hagas, todos lo interpretarán a tu favor. Y sobre todo, la inspiración heroica lo que hacía era incrementar el poder de combate de aquellos que te seguían. Tu grupo, tus amigos, mientras estuvieran acompañados por ti, liberarían el máximo poder de sus capacidades. Siempre darían el 100% de ellos, rompería sus límites y se convertirían en verdaderos guerreros. Así es como empezaría la historia de Masayuki, el héroe de la velocidad de la luz. Pero el título de héroe no se le adjudicó por los logros que éste hizo, sino por los logros que hicieron sus compañeros. El primero en unirse hacia su bando fue ese mismo matón punk que había noqueado con un cabezazo en el abdomen. Todos los presentes malinterpretaron esta victoria, pues aunque consideraban al principio que él era un aventurero novato, al ver sus características, ojos verdes, cabello rubio, altura agraciada, un poco bonito, lo confundieron con aquel héroe de antaño que en algún momento de sus vidas salvó la historia de la Tierra. Y ahora consideraban que delante de ellos estaba su reencarnación. Los rumores corrieron por todo el mundo y en menos tiempo de lo que esperaba, una leyenda había nacido sin que él se hubiera dado cuenta. Realizó muchas aventuras y grandes hazañas, o más bien, el grupo en el que él estaba realizó muchas aventuras y grandes hazañas. Desmantelaron una red de tráfico de esclavos, destruyeron un país corrupto, detenieron guerras, enfrentaron a monstruos de clase no legendaria, pero sí peligrosos para la humanidad y salieron victoriosos. Todos estos logros fueron atribuidos al mismísimo Masayuki como si él los hubiera hecho en solitario. Pero esto al grupo realmente no le importaba, pues la habilidad elegido hacía que su devoción se depositara en él completamente. Un día, existiendo así nomás como un héroe sin hacer nada, respirando, de repente se le dio un trabajo que a primera vista parecía bastante normal, bastante sencillo, pero este se convirtió en la sublimación, en la destrucción de todo un grupo criminal entero que se alojaba dentro de una nación pequeña. Masayuki supuestamente iba a ser el comandante de esta incursión y todos los soldados que estaban bajo su mando fueron bendecidos con el poder del elegido. Entonces empezó la batalla campal. Él simplemente se quedó atrás viendo cómo se desenvolvía el combate, pero todos aquellos que estaban bajo su mando demostraron capacidades inhumanas, como si estuvieran dispuestos a dar sus vidas y más allá de varias vidas en tal de este enfrentamiento. Resultado fue una victoria aplastante y los méritos se quedaron para el héroe pese a que él ni siquiera salió de la tienda de campaña. En eso, mientras desmantelaban esta organización criminal, encontraron a un grupo de elfos, los cuales tenían el propósito de servir como esclavos sexuales ante todos aquellos que buscaban los placeres de algo diferente. Pero debido a que por allá, en el oriente, el rey demonio Rimuru se había coronado a sí mismo como el amo y señor de todo el bosque de Yura, entonces esta raza, estas personas estaban bajo su jurisdicción. Si se enteraban de que los elfos no volvían a casa o fueron explotados en pos de la esclavitud, seguramente la ira de este demonio se desataría sobre el país responsable. Y para evitar eso, el mismo rey fue hacia donde estaba Masayuki y, de rodillas, le suplicó, un rey suplicándole al héroe que
escoltara a estos elfos a el territorio de Rímuru y demostrara su buena voluntad. Todo esto en pos de que él no destruyera el reino. Y así, él sin que supiera por qué, los engranajes del destino se estaban moviendo para que así el héroe de la velocidad de la luz conociera a el verdadero rey demonio. Vean cuál fue la situación de su habilidad que Zoe, la principal sombra de investigación que tenía Rímuru, lo mantenía siempre bajo vigilancia, y cuando el informe decía de que él había llegado a las puertas de Tempesto, inmediatamente el Rímuru se levantó para recibirlo. Tenía sus leves sospechas. Si el grupo del héroe quería desafiarlo por su mera condición de rey demonio, no les tendría piedad, los enfrentaría. Pero en el principio quería hablar, lo mismo que ocurrió con Hinata. Y así fue a recibirlos con los brazos abiertos en la entrada occidental de la ciudad. Una vez se vieron a los ojos, sencillamente Masayuki se cagó del miedo. Estaba delante de uno de los verdaderos monstruos que gobiernan el mundo, un regente en toda su regla. ¿Y qué fue lo que pasó? Uno de sus amigos aventureros, el punk que había derrotado al principio de la aventura, era lenguisuelta. Empezó a decir: mira, Masayuki, aquí tenemos a este miserable rey demonio. Sale de su guarida porque está buscando una muerte rápida. Otorguémosela, maestro. Simplemente deme la orden y lo partiré por la mitad. Al escuchar esas palabras, el que casi se emputa y los mata a todos fue Shion. Y de paso Diablo. De hecho, no. Diablo, si hubiera estado ahí ni siquiera estarían respirando. La que sí estaba enfurecida era Shion, pero Rímuru tiene la firme política de que no importa el otro que tanto hable, hasta que no haga una acción, él no respondería. Golpe por golpe, no golpe por insulto. Eso es un firme principio para convivir con la humanidad. Pero aún así, el grupo del héroe estaba insultando a Rímuru y lamboneando a su héroe, que los ánimos empezaron a ponerse pesados. Incluso los alrededores estaban viendo. El héroe está a punto de enfrentar al rey demonio. Estamos salvados, vamos, encárgate de él, aplástalo. Y ese tipo de comentarios surcaba por el ambiente. De repente, la situación se calmó un poco más cuando Masayuki vio quién estaba detrás de Rímuru. Era nada más y nada menos que uno de sus colegas de Japón, Yuki, el maestro de los gremios libres. Rímuru y Yuki estaban en una especie de negociación entre amigos. Le estaba mostrando la ciudad, comentándole sobre el festival que estaba a punto de realizarse en un par de días. Entonces, fue por pura casualidad que este mismo personaje, quien podía mediar entre ambos, estuviera presente, otra vez elegido haciendo sus mañas. Los ánimos se habían calmado un poco, pero aún así el grupo del héroe estaba bastante altanero. Entonces Rímuru le da la siguiente recomendación: ¿saben? Yo no me voy a dignar a enfrentar a personas que son bastante débiles. Si ustedes desean tener el derecho de retarme a mí, el rey demonio de esta ciudad, tendrán que enfrentar en el torneo de combate que se realizará el día de mañana. Un torneo en donde vendrán los luchadores más fuertes del continente y también se encontrarán dos de mis personajes, de mis comandantes más fuertes. Si ustedes los derrotan, con mucho gusto les otorgaré el derecho de enfrentarme. Y siguiendo la trama de historia de fantasía, el grupo del héroe se lo creyó, se tragó esas palabras y decidieron: ¡ja! Está bien, primero derrotaremos a tus subordinados y después tu cabeza será nuestra. Y luego entran a la ciudad de Tempesto para disfrutar de las delicias y el festival que estaba desarrollándose. ¿Y cómo terminó ese torneo? Te preguntarás, mi querido servidor. La respuesta es muy sencilla. Elegido activó su habilidad a máximo poder y sin que el héroe Masayuki, velocidad de la luz, moviera un solo dedo, ganó. Anteriormente, en Ingracia también había participado en muchos torneos. Decía que antes de que pudiera desenvainar su espada, los oponentes caían al piso derrotados, pues ellos, en su propia mente, en su imaginación, sentían que era imposible derrotar a este guerrero. Y antes de que sus vidas corrieran peligro, decidían rendirse. Pero la verdad era muy distinta. Masayuki ni siquiera tuvo la posibilidad de probar sus habilidades en combate, ya que todos se rendían pensando de que si lo hacían, la derrota no sería tan deshonrosa. Y bueno, ahora estaba en un torneo donde los monstruos más poderosos habían reunido. Anteriormente hubo eliminatorias, casi 2000 participantes, y entre ellos solo los monstruos de rango A y A+ lograron triunfar.
Los participantes que quedaron en los cuartos de la eliminatoria eran Masayuki, su amigo y compañero el Punqueto Matón, dos caballeros de Rimuru, un hombre vaca y un hombre caballo que habían evolucionado a Centauro y Minotauro después de que Rimuru les hubiera dado unos nombres, líderes cada uno de sus respectivos clanes de combate. Luego estaba un espadachín de rango A, famoso entre todos los demás, también conocido como el Rey de la Espada del Occidente. Y por último, ya encontrábamos a alguien muy extraño, el mismísimo Carrion disfrazado. Si se preguntan por qué estaba aquí, pues simplemente quería matar el tiempo. Sabía de que personas fuertes de todo el mundo se iban a reunir, y el ex Rey Demonio quería probar las fuerzas de estos humanos. Pero si se corría la voz de que un personaje de tal altura estuviera participando, como que la motivación de los participantes caería por los pisos. Y, en adición a estos 6 participantes, los otros 2 comandantes del ejército de Rimuru era Geld, el High Orc, y por último, Gobuta. Gobuta entró aquí fue por pura maña, por pura palanca. El torneo comenzó. Las divisiones y clasificaciones eran bastante bonitas. Teníamos en principio un combate entre el hombre caballo y el minotauro. Su batalla fue bastante épica, duró 1 hora, y aunque los dos tenían habilidades que lo hacían semi-inmortales, al final el centauro se ganó la victoria. Después tenemos otro combate de pesos pesados. Encontrábamos al rey demonio Carrion contra Geld. En lugar de utilizar habilidades, Geld se quitó toda la armadura y lo desafió a un duelo de putazos, a vergazo limpio, a puño desnudo, sin usar ningún tipo de habilidad. Y así estos dos se dieron durísimo. Geld adoptó la pose de Peek Out, la misma que tiene Hippo en Hajime no Ippo, y según la descripción, peleaba de la misma forma, uppercuts, golpe al hígado, resistiendo todos los ataques del rey de las bestias, pero aún así era como golpear una viga de acero sólido. No se rompía, no se movía, no caía ni siquiera un solo centímetro. Y así la batalla duró durante unos buenos 20 minutos. No importaba Carrion cuánto golpeaba a Geld, él no cedía y de vez en cuando contraatacaba. Sus golpes eran pesados y Carrion se sorprendió. Dime, ¿por qué rayos no estás poniéndote serio? No has utilizado ni una sola habilidad en nuestro combate. Y aquí él responde, lo mismo va para ti. Solamente demostraré mi verdadera fuerza cuando tú lo hagas. No había utilizado ni glotonería, ni depredador, ni fuerza herculea. Todo lo hacía con su poder base. A final de cuentas, Carrion cargó su definitiva. Un golpe embaucado en chi, chakra, ki y todo lo demás. De repente, esta energía explosiva contactó contra el abdomen de Geld, y lo que causaría un golpe que haría explotar a cualquiera de los oponentes que impactara con Geld simplemente lo hizo retroceder 5 centímetros. Bajó su guardia y dijo, eso es todo para mí. Simplemente dio la espalda y salió caminando de la arena. Aparentemente el golpe lo había derrotado, pero se negaba rotundamente a caer inconsciente o siquiera tocar el suelo delante de su señor Rimuru. Gobuta se enfrentó a aquel espadachín y sinceramente Gobuta es muy mañoso, él tiene habilidades bastante épicas para poder luchar y bueno, al final de cuentas hizo como medio amañe. Cuando el espadachín estaba a punto de dar un golpe final a Gobuta, él activó su habilidad de invocación de bestia y de ahí apareció nada más y nada menos que Ranga. Ranga es tan o incluso más poderoso que Geld, entonces para él simplemente fue como jugar con una pelota. Atracó a ese espadachín, lo tumbó al piso y lo empezó a lamer. Después lo trató como si fuera su pelota, de un lado para otro, lo sacudió y al final cayó completamente derrotado. Masayuki después enfrentaría a su amigo el Punk, pero en lugar de enfrentarse simplemente los dos se dieron la mano, cediéndole la victoria. Luego tocarían los cuartos de final, las semifinales. Ahí apareció Masayuki contra el Centauro, pero después se inventó el cuento del siglo. Masayuki no es fuerte, es débil, y en el momento en el que vio la batalla entre estos dos titanes en su mente decía imposible, cualquiera de esos dos me podría arrancar la cabeza con solamente su dedo meñique. En el momento en el que yo me enfrente a ellos estaré muerto. Entonces ahí miró a los ojos al centauro y utilizando esa parla de colombiano medio japonés, llegó y le dijo: hermano, yo puedo enfrentarte y derrotarte sin siquiera sacar mi espada. Esto es porque tú seguramente agotaste todas tus fuerzas en el combate anterior. Anteriormente Rimuru le había dicho a estos dos, a la cabra, al caballo y al minotauro, que
serían jefes de piso del laberinto que estaba abriendo. Entonces ellos se encargarían de custodiar esa entrada. Y ahí Masayuki aprovechó. Me contaron de que tú serás el jefe de uno de los pisos del laberinto. ¿Por qué no me cedes la victoria? No quisiera enfrentarte en tu peor condición. Quizás en tu mejor momento, al 100%, será una batalla digna en la cual tú, sin importar el resultado, estarás satisfecho. Si pierdes ahora, seguramente quedarás diciendo sí, ojalá no estuviera cansado. Este era puro cuento, era pura parla. Ese hijo de madre realmente no quería pelear contra ese caballo. Pero él se lo comió. Se comió esa mentira y le dijo, sí, tienes razón, no me encuentro al 100. ¿Sabes qué? Te dejaré avanzar, pero te estaré esperando en el piso 50 del laberinto. Y así Masayuki nuevamente ganó otra ronda sin siquiera pelear. Después venía el combate entre Carrion y Gobuta. Algunos dirían, incluso Rimuru le echó tierrita, pobrecito Gobuta, lo van a hacer mierda. Y todos, pobrecito Gobuta, lo van a hacer mierda. Pero bueno, tiene a Ranga, entonces a lo mejor existe una más leve posibilidad de que él salga victorioso o por lo menos sea capaz de lastimar a Carrion. Y bueno, empezó el combate y así llegaron, se estaban dando duro, pero Carrion, francamente los ataques de Gobuta no le estaban haciendo ni mierda a Carrion. Por más de que lo atacaba, por más que hacía, él simplemente movía levemente su mano y los vencía. Evitaba cualquier tipo de asalto que éste hiciera, las espadas las paraba con las puntas de sus dedos. Pero de repente invocó a Ranga y la cosa se ponía seria. Ranga enfrentó a Carrion y se daba cuenta de que este Starf Wolf no era como los demás terribles lobos que habían. Los categorizaban con un nivel de peligro de C+, pero este parecía un SA, casi como un rey demonio. Entre golpes muy bien coordinados por parte del lobo, fueron capaces de llevar a Carrion casi al final de la pista. Y él, diciendo, ¿sabes qué, pequeño goblin? Te voy a acabar de un solo golpe. Se lanza directamente para golpear a Gobuta, pero él, en una forma de supuesta rendición, salta afuera del cuadrilátero en donde se está realizando el torneo de combate. Y la gente pensó, ¿se rindió? ¿Escapó? ¡Ja! Pobre cobarde. Pero no se dieron cuenta que Gobuta, utilizando su habilidad de desplazamiento sobre las sombras, se introdujo en la sombra de Carrion y después apareció en la otra parte del campo de batalla, y ahí Ranga aprovechó para tratar de jalar a Carrion afuera del sitio. El señor de las bestias no lo iba a permitir, se agarró firmemente en el piso con los dedos de los pies y evitó ser tumbado. Pero ahí Gobuta inmediatamente lanza desde la distancia ataques de lanzas de hielo apuntando a la máscara del señor de las bestias. Este sujeto estaba ahí bloqueándola lo más que podía. Si se revelaba su entidad, Gobuta ganaría diciendo, ¡mierda, es Carrion! ¿Qué mierda hace aquí? Entonces él estaba muy enfocado en la defensa. Y luego, sin que se diera cuenta, Ranga hizo el sacrificio legendario. Le mordió una pierna y los dos se lanzaron al suelo. Y así Gobuta derrotó a el señor de las bestias, con pura y física estrategia en un torneo donde claramente decía todo vale. La final quedaría entre Masayuki y Gobuta. Ahí se resolvería quién es el más poderoso de todos. Masayuki ganaría, pero eso será tema para otro video. Si te gustó por favor dale like, me gusta y comparte. Sabes, hace mucho tiempo que no invocamos al rey demonio de la destrucción. Entonces, como ya han pasado más de 20 minutos, que alguien traiga a Belzebub. ぶつかって傷ついていつからだってくりくるんだ実際も現実も燃え尽きが美しい駆け抜ける城の世界で迷いの捨てた火は流れ立ちて背負ってで光だけ星しの手紙の中だって潜り出すような語りって焦らずさえきりになるけど意味のにゃんで戻す線にやってくるナコティカ胸に刻んで旅立ってさまよっていつかなかってくりくるんだ人生も現実も燃え尽きな美しい火花まろは偉いんだ作りを求めて呪われた触れて僕ら風景入れて走り続けてくこの指先まで死に浮いちゃった衝動考えて Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video. Este fue tu amigo y buen rey demonio, el viejo Miguel.
Sin más que agregar, te deseo feliz noche. Adiós.